¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias que organiza la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. En esta ocasión, en el marco de la Semana Mundial de Concienciación del Uso de los Antimicrobianos. Está con nosotros el doctor José de Jesús Palafox Uribe, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, y el doctor Raúl García Tinajero, quien es profesor de Inmunología Veterinaria y Enfermedades Infecciosas de los Animales en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a los dos, nos da mucho gusto que nos acompañen. Le damos la palabra al doctor José Palafox. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues es para mí un honor poder hoy compartir con ustedes la experiencia y la sapiencia del doctor Raúl García Tinajero, que es una de las personas más versadas sobre el tema. Voy a hacer una pequeña síntesis de sus datos curriculares. Él es médico veterinario zootecnista por la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de la especialidad en inmunología médica en el Instituto Politécnico Nacional, profesor de las cátedras de inmunología veterinaria y enfermedades infecciosas de los animales en la FES Cuautitlán, autor del manual ilustrado de técnicas de laboratorio para bacteriología y micología veterinaria, publicado por el ICA para la Red Interamericana de Laboratorios de Diagnóstico en Salud Animal. Tiene el reconocimiento con la medalla al mérito académico, por 35 años de servicios docentes en la FES Cuautitlán de la UNAM. Tuvo a su cargo durante 10 años el Departamento de Control y Regulación de Empresas y Productos, esto de la Dirección General de Salud Animal de Zagarpa en aquel entonces, delegado por México en foros internacionales sobre armonización y homologación de requisitos para el registro de establecimientos y productos veterinarios que coordina el CAMEVET de la Organización Internacional de Salud Animal. Fue presidente del Grupo de Trabajo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal, OIRSA, que lo conforman México, Centroamérica y el Caribe. Coordinó la elaboración de 7 de las normas oficiales mexicanas relacionadas con establecimientos y productos veterinarios en la extinta CONASAC Zagarpa. Fungió como secretario y vocal de 5 normas oficiales mexicanas relacionadas con establecimientos y productos de uso veterinario, CONASAC Zagarpa. Se ha desempeñado como coordinador, secretario y vocal del comité número 19 de productos químico-farmacéuticos del CONASA, Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Es médico responsable autorizado por el SENACI-CASADER en establecimientos industriales y comerciales. Integrante del proyecto de investigación PIAPIC 28, potencial uso del propóleo en salud animal, en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FES Cuautitlán. En los últimos 20 años se ha desempeñado como asesor técnico y consultor especializado para la regulación y normatividad pecuaria y acuícola para establecimientos elaboradores e importadores de productos para uso en animales. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Raúl y lo dejamos con ustedes. Recuerden que esta es una semana de la concientización del uso de los antibióticos, de los antimicrobianos, una cuestión que es de una importancia grandísima para la salud en general, una sola salud, tanto del medio ambiente como de la salud humana y la salud de los animales. Pues sin más preámbulo, queda con ustedes el doctor Raúl García Tinajero. Muchas gracias, doctor, y espero que
el público pueda asimilar algo de sus conocimientos. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces, Misael. Sí, doctor, por favor, adelante. Vamos a compartir pantalla, que estén ya las personas. Por favor, nada más me confirmas que se visualice bien. Listo, ya está la pantalla completa para iniciar. Muchas gracias. Perfecto. ¿Podemos iniciar entonces? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos, como lo comentó el doctor Palafox, en una semana de la concientización sobre la resistencia antimicrobiana que promueve la Organización Mundial de la Salud y la OIE. En este caso, esto responde obviamente a una semana internacional que se está llevando a cabo, sí, a todos los niveles, para tratar un tema que es un tema realmente relevante. En este caso, para nosotros es muy importante, como académicos y como prestadores de un servicio de asesoría y consultoría, embebernos también en esta materia, sí que es de una responsabilidad importante y conjunta entre todos los sectores. En este caso, yo agradezco a la Federación que me haya invitado a compartir con ustedes la experiencia que tenemos en este campo de la resistencia antimicrobiana, que tiene todavía muchas situaciones por venir, pero que se me hace muy importante ya iniciar en esto. Sí. Definitivamente se concibe a la resistencia antimicrobiana como la próxima crisis sanitaria a nivel mundial. Definitivamente es una situación emergente, un fenómeno mundial, sí, y en la actualidad se está constituyendo como un problema de salud pública bastante grave. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, sí, y la OIE y la FAO también están involucrados en esto, y prácticamente todas las dependencias o todos los organismos internacionales que tienen que ver con la alimentación y la salud animal y humana. Definitivamente, todos coinciden en que el uso excesivo e indebido y el abuso de los antimicrobianos aumenta obviamente el desarrollo de las bacterias resistentes. Esto definitivamente trae consigo, sí, que la crisis de salud mundial se haga más agobiante y que los gobiernos reconozcan, sí, desde sus entornos de regulación tanto sanitaria como pecuaria y aún del medio ambiente, como uno de los principales retos que tienen en los próximos años. Ya no se involucra únicamente el humano o los animales con las bacterias, sino que ahora también se involucra el medio ambiente dentro de un entorno que se hace cada vez más grave. Definitivamente la RAM, como así se conoce internacionalmente, que es la resistencia antimicrobiana, pone en peligro obviamente los tratamientos, la factibilidad de que nosotros dispongamos de esas herramientas terapéuticas que nos permitan controlar, si de manera total o bueno, para los problemas bacterianos, si su presentación en las granjas y en los ranchos o establecimientos pecuarios. No descartamos también la importancia que tiene este tipo de presentación de resistencia en los entornos dedicados a lo que es la clínica de pequeñas especies, los hospitales y consultorios veterinarios, y aún en la fauna silvestre o animales de laboratorio y de zoológico que en su momento puedan también requerir la medicación. Definitivamente, el mal uso de este tipo de herramientas está trayendo consigo, ¿sí?, que se detengan muchos de los avances de la medicina, puesto que se ha detectado ya una gran resistencia hacia los antibióticos por parte de los microorganismos. La OMS hizo una encuesta, ha realizado encuestas, en 2015 hizo una encuesta bastante interesante donde le preguntó a un sector de la población en diferentes áreas del mundo cuáles consideraban ellos que serían los principales factores o determinantes que están conllevando la resistencia antimicrobiana. Un grupo decía que la resistencia antimicrobiana ocurre cuando el cuerpo del hombre o de los animales se vuelve resistente a un determinado antimicrobiano, y esto no es cierto. Quien es resistente a los antimicrobianos son las bacterias, no lo es ni los animales ni el hombre. Entonces hay desconocimiento por parte de un gran sector de la población. Tenemos que hacerles llegar la necesidad de que entiendan
que la resistencia antimicrobiana es de los microorganismos y no de los animales y el hombre. Otro grupo decía o dice que los productores primarios y los agricultores deberían de darles menos antibióticos a los animales productores de alimento. O sea, esto es una verdad. ¿Por qué? Porque en muchos países todavía, ¿sí?, existe una venta libre de antimicrobianos si no controlados, y esto permite que los porcicultores o los criadores de ganado o los avicultores en pequeña escala utilicen antimicrobianos como sales puras antimicrobianas en el tratamiento de enfermedades que ni siquiera tienen un diagnóstico preciso. Entonces, tampoco se descarta. Actualmente también el empleo de antimicrobianos en la agricultura es una situación que llama la atención. En el estado de Chihuahua, en el estado de Sonora, en nuestro país, hay un gran uso de antimicrobianos, ¿sí?, dentro del sector agrícola, que dices tú, bueno, ¿y esto para qué lo usan? No sabemos aún todavía, pero hay compras importantes de antimicrobianos para este sector. El grupo 3 es muy interesante porque involucra tanto al sector humano como al sector animal, porque se suspenden los tratamientos que han sido prescritos por los médicos, ¿sí?, cuando ha desaparecido la fase aguda de la enfermedad. Y esto lo hacemos todos, lo hemos hecho. Si yo tengo un problema digestivo, un problema respiratorio, ¿sí?, y me medican o me prescriben antimicrobiano y me dicen, tómelo durante 10 días, si es una combinación de sulfas con trimetoprim o bien amoxicilina con clavulanato, lo tomo y a los 4 o 5 días ya estoy bien y lo dejo, lo abandono el tratamiento porque ya me siento bien. Sin embargo, estamos únicamente sensibilizando a los microorganismos, causando un problema grave. Bajo estos 3 parámetros, ¿sí?, entonces nos vamos a un entorno donde vemos que los determinantes no solamente son la prescripción total del medicamento o del ingrediente activo, sino que hay todo un grupo, todo un entorno, ¿sí?, que utiliza los antimicrobianos en diferentes sectores. Aquí, si lo ven ustedes en esta presentación que nos proporciona el Internet, vemos los usos de los antimicrobianos en un azul cielo y vemos todo el ciclo que tiene y cómo es un ciclo dinámico, ¿sí? Dinámico en el sentido de que está prácticamente abordando todos los sectores o todas las áreas que están comprometidas y relacionadas entre el hombre y los animales, incluyendo ahora los vegetales. Entonces, vemos aquí también un sector muy interesante que es el sector acuático, donde anteriormente no teníamos el conocimiento de que se estaban medicando estos animales de vida acuática dentro de producción intensiva también, ¿sí? Y hay residuos muy importantes en los sedimentos de antimicrobianos que al menos yo en México no he visto estudios importantes sobre qué contienen esos residuos en los criaderos de camarón, por ejemplo, en las granjas de camarón o en las granjas de peces, ¿sí?, donde los sedimentos están siendo un riesgo importante para el medio ambiente y aún para la persistencia de resistencia en los propios entornos. Con este conocimiento nos vamos al origen de la plática. O sea, ¿qué es lo que la provoca y qué puede hacer el médico veterinario para esto? El médico veterinario se comprometió cuando egresó de una facultad, ¿sí?, se comprometió a brindarle servicios a la sociedad, a los animales y al medio ambiente, ¿sí?, para proteger. Él dijo, y lo dijimos todos los que nos titulamos, que vamos a emplear nuestros conocimientos en beneficio de la sociedad y promover la salud de los animales, buscando siempre su bienestar y obviamente garantizando seguridad en la higiene de los alimentos. También dijimos que nos vamos a esforzar en incrementar dentro de lo posible la producción y conservar los recursos naturales, evitando el deterioro ecológico. Por último, dijimos que nos vamos a conducir con honradez, dignidad y prudencia, observando siempre los principios éticos. Esto lo leímos, ¿sí? Y que cumpliremos las legislaciones, los reglamentos y las normas que nos rigen. Actualmente tenemos, afortunadamente, dentro del entorno regulatorio en México, una ley federal de sanidad animal, un reglamento de esta ley, tenemos normas oficiales mexicanas y acuerdos y otras guías técnicas que nos permiten conocer todo este entorno y entonces sí, apegarnos a él, sí, como lo dijimos y nos comprometimos en nuestro juramento profesional. De ahí entonces partimos a lo que estamos haciendo, ¿sí? En teoría,
se deben utilizar los antimicrobianos exclusivamente con fines claramente definidos que son terapéuticos. O sea, los antibióticos deberían de utilizarse exclusivamente para tratar los padecimientos infecciosos, ¿sí? Y nunca debieron de haber sido aprobados como promotores de la ganancia de peso, ni como mejoradores de la conversión alimenticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese no es su objetivo. El objetivo real de un antimicrobiano es curar, hacer un tratamiento terapéutico, eliminar las bacterias y no fomentar la resistencia, como está ocurriendo en la promoción del llamado crecimiento, ¿sí? Y tampoco en la mejora de la conversión alimenticia o de la promoción de la productividad. Entonces, ese es un punto interesante. Y de ahí que entonces esta resistencia a los antimicrobianos en la actualidad es un tema tan importante para cuestiones de salud pública. ¿Por qué? Porque la medicina veterinaria forma parte realmente importante de esta salud pública. De nosotros, los que producimos los animales, ¿sí?, está consumiendo nuestra sociedad. Y aún así, no nuestra, sino que todavía la exportamos a otros países. Movilizamos productos de origen animal a diversos países. Y dentro de estos movilización, obviamente también movilizamos los problemas sanitarios. De ahí que entonces que la OIE, ¿sí?, como lo comentó el doctor Palafox, se está ahorita abocando al concepto de una salud, ¿sí? Hay una maestría ahorita en Ginebra que es bastante interesante, que es Salud Global, Global Health, ¿sí?, en la cual sí tenemos la fortuna de contar con un médico veterinario mexicano que trabaja en esa área, ¿sí? Y él tiene la maestría en esta área y es de los pocos mexicanos que tienen la fortuna de contar con esa maestría, ¿sí? Porque es una maestría que te permite ver todos los entornos. Necesitamos entonces más profesionistas que se aboquen a una salud, que se aboquen también a la salud global para poder entonces atacar una situación de esta naturaleza. Definitivamente se concibe y se conoce y se sabe que la mayoría de microorganismos provienen, ¿sí?, del medio ambiente, de los animales, y van dirigidos y los comparten con el humano. Entonces, una salud es un factor interesante. La Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM también tiene ahorita un grupo de personas formándose en el concepto de una salud, y es una maestría bastante interesante, que a nuestros alumnos sería interesante también abocarlos a que hagan ese tipo de especializaciones. La OIE y la OMS están muy preocupados desde hace ya algunos años sobre este concepto. No han aterrizado plenamente en esto. ¿Por qué? Porque somos muchos países, somos muchas formas de trabajar, pero han salido una serie de documentos que impactan directamente sobre los diferentes gobiernos, y cada uno de ellos tiene grados de avance diferentes. Lo ideal es que fuéramos todos homólogos en esta respuesta, pero lamentablemente no es así. O sea, han salido guías, han salido documentos, manuales, revistas y demás, pero los gobiernos van aplicando, ¿sí?, los conceptos de acuerdo al interés y a la importancia que le ven en cada uno de ellos. Ahora bien, de aquí viene nuestro ejercicio profesional. El médico veterinario se egresa de la facultad, se especializa o bien empieza a ejercer, y al menos se conciben 3 sectores muy importantes. Sí puede haber otros, pero la mayoría se abocan a estas 3 áreas: la práctica privada, los asesores y consultores, y los médicos responsables, ¿sí? En este caso, como ustedes ven, cada uno de ellos tiene ciertas características, pero todos ellos tienen a su alrededor el entorno de los productos farmacéuticos, dentro de los que se incluyen los antimicrobianos. En la práctica privada, afortunadamente, tenemos muchas áreas de trabajo. La más reciente fue el área acuícola, sí, que nos permite entrar a un campo nuevo para el médico veterinario, y que aún no tenemos expertos en esta área, sobre todo en medicación. Puede ser que tengamos algunos expertos en lo que es la producción, ¿sí?, de la producción intensiva de peces, de camarones, pero muy pocas personas tienen conocimiento de la medicación o del uso de antimicrobianos en estas áreas. Se ha comentado, ¿sí?, que el empleo de antibióticos, por ejemplo, en la especie acuícola no debería de existir. Ahí debería de haber un manejo sanitario más importante. En las otras especies, definitivamente, el empleo de los antimicrobianos ha causado la resistencia que ahorita tenemos, ¿sí? Llámense especies productivas o bien especies para compañía,
Todos comparten microorganismos con nosotros. En la industria farmacéutica, en el caso de los asesores y consultores, tenemos un grupo de personas o de médicos veterinarios egresados, ¿sí?, que trabajan para la industria químico-farmacéutica en el área de ventas, en desarrollo de nuevos productos, en el área de producción, en el área de control de calidad. Todos ellos tenemos responsabilidad sobre lo que estamos viviendo ahorita. En la industria de los alimentos balanceados, ni se diga. También tenemos ahí un área interesante de los alimentos y suplementos medicados, o alimentos concentrados medicados, que son las famosas premezclas medicadas, que son en este momento el punto más álgido en el empleo de los antimicrobianos. En el caso de elaboradores de materias primas, en México no tenemos tantos, pero sí hay algunos, y elaboran algunas materias primas antimicrobianas, ¿sí?, que forzosamente están regulados por la autoridad y que el asesor y consultor deberá entonces de abordarlos y de darles las instrucciones para que puedan trabajar de manera adecuada dentro del sector pecuario. La importación de materias primas y producto terminado es un área también interesante. Y aquí involucramos al gobierno, o sea, a nuestros oficiales de gobierno que trabajan en las diferentes fronteras para la verificación de la documentación que permita, ¿sí?, el ingreso de este tipo de productos terminados o de las materias primas antimicrobianas a nuestro país, ¿sí? Entonces, todos se dan cuenta, estamos relacionados. En el caso de los médicos responsables, el médico, una vez egresado y una vez especializado, tiene la facultad de aprobarse como un médico responsable autorizado para diferentes establecimientos y brindar servicios de coadyuvancia, ¿sí?, o de asesoría técnica y capacitación zoosanitaria para los productores. Hay que recordar que nuestra función como médicos veterinarios también es la asesoría y la capacitación zoosanitaria. Las personas o los médicos que trabajan en las plantas de rendimiento, ¿sí?, los llamados, mal llamados rastros, ¿sí?, tipo inspección federal o rastros municipales, que ya hay muy pocos, o bien establecimientos dedicados al sacrificio o al proceso de los productos cárnicos, o bien los que elaboran o importan productos también con los fines de comercialización. Entonces tenemos un área completa. Aparte, aquí podríamos hablar de la gente que trabaja para el mismo gobierno, los profesionistas que están regulando los productos, que están revisando las etiquetas, que están dictaminando este tipo de documentos y que son, a fin de cuentas, los que aprueban o reprueban la presencia de un producto en el mercado. Si ellos tampoco se preparan de una manera adecuada, también van a salir etiquetas mal estructuradas, ¿sí?, dando indicaciones o bien dando algunas restricciones que a lo mejor no son las adecuadas, o bien haciendo bien su trabajo, como en el caso de México. Afortunadamente tenemos un grupo de expertos en el área regulatoria que ponen mucho interés en su trabajo, en su dedicación, y que ahorita estamos en una fase muy particular, pero que están prácticamente dándonos respuesta en este campo. Obviamente el médico veterinario, como personal que ejerce una profesión, puede también opinar sobre esto, sobre sus actividades dentro de las normas oficiales mexicanas. Entonces nos damos cuenta que la actividad del médico es muy alta, ¿sí? En este caso, lo que nos interesa como pregunta, y es lo que yo comentaba con el doctor Misael, ¿sí?, o sea, ¿qué está provocando realmente la resistencia antimicrobiana? Nosotros vemos, ¿sí?, a los diferentes niveles, y vamos a hablar aquí en general, que el diagnóstico y el control inadecuado de las infecciones, de las enfermedades en los diversos entornos, llámese explotaciones pecuarias, clínicas y hospitales veterinarios, ¿sí?, es una de las causas primordiales, ¿sí? No estamos haciendo un diagnóstico adecuado, no estamos haciendo un diagnóstico apoyado en el laboratorio, estamos haciendo un diagnóstico clínico únicamente basándonos en signología, y esto ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que comparten esta signología, ¿sí?, y que nos confunden. Entonces, cuando nos damos cuenta, ya no era tal infección, ahora era tal infección. Entonces, estábamos prescribiendo el antimicrobiano para X microorganismo y resulta que apareció Y. Entonces, ya no es adecuado. O bien cambiamos antimicrobiano cada rato, ¿no? Dale 3 días, si no funciona, le das este otro. Listo, espérate, o sea, de eso no se trata. El exceso en la prescripción de antibióticos. Lamentablemente, cuando no tenemos un buen sistema de bioseguridad, que es la palabra clave en este momento, la bioseguridad, ¿sí? Cuando no tenemos los elementos para llevarla a cabo de manera prudente y de manera intensificada esta bioseguridad, recurrimos al uso de antibióticos, ¿sí? O no antibióticos solamente, antimicrobianos, ya sea lo que sea. Pero de esta manera nosotros
nos tapamos los errores, ¿sí? No se cumple con la frecuencia, ¿sí?, del uso establecido en el tratamiento. No sabemos o a veces no indicamos mediante el uso de la receta médica necesaria durante cuántos días, cada cuándo damos el medicamento. Se lo decimos así platicado. Somos renuentes a utilizar la receta médica, a dejar escrito algo, ¿sí? El uso inadecuado y excesivo de antibióticos en la cría y el ganado y las especies acuícolas es fuerte, es excesivo. Ya no damos oportunidad a trabajar de otra manera más que con antibióticos. Definitivamente, yo considero al menos que el ocultar las malas prácticas pecuarias en nuestras instalaciones, ¿sí?, ya sea por falta de higiene, saneamiento, que no es otra cosa más que bioseguridad, es el punto relevante en esto, ¿sí? Definitivamente. Ahorita en Europa posiblemente se están intensificando, sobre todo en los países nórdicos, se están haciendo mucha énfasis en lo que es la bioseguridad y reducir a lo más que se pueda el uso de antibióticos. Y funciona. Y lo estamos viviendo ahorita en esta pandemia, ¿sí? Es interesante también cuando leemos un poco más allá que el cólera en sus años, ¿sí?, realmente se redujo, se limitó por el uso del cubrebocas y lavado de manos. Es increíble. Y en este caso también en nuestras explotaciones pecuarias, la falta de higiene y saneamiento, o sea, implementar buenas medidas de bioseguridad, está haciendo que usemos más antibióticos. Y obviamente un punto bien importante es la falta de desarrollo de nuevos antimicrobianos. Los del desarrollo de los antibióticos sabemos que nació junto con las guerras que lamentablemente se han presentado en este mundo, pero que se desarrollaron un gran número de sustancias, se probaron para su eficacia, inocuidad, seguridad, ¿sí?, y salieron al mercado para tal o ya indicación, pero lamentablemente se han usado de manera indiscriminada para cualquier infección, para cualquier padecimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí en la prescripción? Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico clínico apoyados en el laboratorio de diagnóstico, si vamos a dar como diagnóstico una infección bacteriana. Obviamente aquí vamos a hacer un tratamiento empírico. Vamos a dar un antibiótico que de preferencia sea de amplio espectro, para no errar, ¿sí?, sin pensar que a lo mejor posiblemente esa infección pudo haberse eliminado con una simple penicilina sódica, ¿sí? Pero no, vamos a dar el último tratamiento que haya, la última molécula, ¿sí?, que sea metido al campo veterinario. Pero nunca se tomaron las muestras para microbiología, nunca se hizo un aislamiento, una identificación de la gente, mucho menos se purificó el antígeno y menos se realizó un antibiograma. Una cuestión tan sencilla. Yo en la actualidad a mis alumnos les estoy manejando, ¿sí?, el hecho de que aún de su propia bolsa gasten, cuando lleguen a una región del país, gasten en mandar a hacer antibiogramas en las explotaciones pecuarias a las que lleguen para que sepan qué pueden usar y qué no pueden usar. De ahí está el éxito de lo que van a hacer ellos. Si usan un antibiótico para el cual las especies que están trabajando, ¿sí?, es resistente, de nada les va a servir, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante que lo manejen. ¿Por qué? Porque hay errores en prescripción. Una dosificación incorrecta, ¿sí?, ya sea alta o baja, es por omisión del veterinario. La vía de administración errónea, ¿sí?, si es incorrecta, fue por omisión del veterinario. La frecuencia de administración errónea, mayor o menor sea la frecuencia que le den, el tiempo de tratamiento, es omisión del veterinario. La forma farmacéutica que voy a utilizar, ¿sí?, y que yo la di de manera equivocada o de manera incorrecta, es omisión mía. Y la forma de preparación de uso del producto también es incorrecta. Yo creo que en este caso, nosotros como promotores de salud y como asesores y capacitadores en materia zoosanitaria, debemos educar a quien nos apoya, ¿sí?, para que podamos, ¿sí?, enseñarle de manera adecuada cómo administrar los medicamentos cuando yo no esté en ese momento. Lo ideal, lo mismo que las vacunas, es que los antimicrobianos y las vacunas sean aplicados o sean suministrados exclusivamente por el veterinario. Situación que yo comprendo que es difícil, porque no en todos los sitios hay veterinarios. Sin embargo, hay 32 escuelas o universidades, una en cada estado de nuestro país, y ahí hay una carrera de medicina veterinaria. Entonces quiere decir que el número de veterinarios ya no es como hace 50 años. Ahora hay una gran población de individuos que se titularon como médicos veterinarios y que están ejerciendo. Entonces, esto es muy importante volver a retomarlo.
¿sí? Lo básico. Ahora bien, en el ejercicio libre, se nos ha olvidado aplicar buenas prácticas clínicas en el diagnóstico de enfermedades. Ya estamos en siempre me ha llamado la atención el diagnóstico o el tratamiento con los médicos humanos, de que llegas al consultorio y en raras ocasiones te toman la temperatura, te escuchan los pulmones, te revisan la piel, te revisan las conjuntivas. No lo hacen. ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Sí, tómate esto y punto. Listo. Ay, Dios mío, ¿será? Y te están dando, no sé, norfloxacina, o te están dando ciprofloxacina, o alguna cefalosporina, cefoperazona, que dices, ay, Dios mío, pues, ¿qué tengo? ¿Sí? Y sin saber que tenías un problema bastante sencillo. Pero no, o sea, ellos se protegen de esta manera. Y nosotros estamos cayendo tal vez en ese error sin siquiera tener cuidado en el reconocimiento de la gente. No utilizamos el laboratorio de diagnóstico, ¿sí?, para determinar o identificar el agente causal, y mucho menos pedimos ensayos de sensibilidad. Entonces aquí es bien interesante ver estos detalles que ya tenemos que retomarlos y hacer una buena práctica, o sea, hacer buenas prácticas clínicas. Utilizar solo antimicrobianos que estén registrados, prescribir antimicrobianos con antibiograma, o sea, por lo menos. Si no vamos a hacer una prueba de concentraciones inhibitorias mínimas, hagamos un antibiograma. Y lo importante, pongámoslo en una receta médica. ¿Sí? No sé cuál sea el problema. ¿Por qué no prescriben? En este caso, la receta médica es una herramienta terriblemente importante que se maneja en la norma 064 ZO, ¿sí? O sea, que trabaja las formas de manejarse la receta médica. Y para el caso de los medicamentos, cuando se concibió esta norma, que a mí afortunadamente me tocó coordinarla, ¿sí?, se pensó en un futuro y se dijo, hay que poner ahí que el médico indique el tiempo de retiro previo al sacrificio en el caso de antibióticos y sustancias farmacéuticas que lo requieran. Pero parece ser que no lo estamos haciendo. La dosificación en miligramos, seguimos todavía utilizando, dale un ml por cada 20, o sea, 20 kilos, o sea, no puede ser eso ya. Tenemos que trabajar con miligramos por kilogramo de peso corporal y dar intervalos. ¿Cada cuándo voy a hacer eso? ¿Cada 12 horas? ¿O cada 24 horas? En el caso de los animales, bien sabemos que muchas preparaciones son LA, o sea, de larga acción, para que se apliquen cada 24 horas. Qué bueno, pero vamos siguiendo realmente esto y buscar la vía de administración correcta. Si dice intramuscular profunda, hay que hacerlo intramuscular profunda y no subcutánea, causándole hasta daño a los animales. Indicar la manera correcta, la duración del tratamiento, ese es un punto muy interesante. Y lo interesante aquí es indicar los tiempos de retiro del antimicrobiano previo al sacrificio de los animales que van a ser destinados al consumo humano. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si no tenemos cuidado en ese tiempo de retiro, nos está llegando a nosotros al consumir esa carne, esa leche o ese huevo, o ese camarón o ese pez. Entonces, nosotros nos estamos haciendo resistentes sin siquiera saberlo. No nosotros, nuestros microorganismos. ¿Sí? Debemos completar los tratamientos de manera correcta y verificar que realmente se está haciendo. Queremos eliminar un microorganismo patógeno, vamos a darlo durante tantos días y verificar que realmente se dio. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar dentro de la clínica. ¿Sí? Implementar cuadros básicos de tratamiento, ¿por qué no? Ya a mí me llamó mucho la atención, yo tuve oportunidad de hacer prácticas en el complejo agroindustrial de Tizayuca hace muchos años. Sí, me llamaba la atención que los médicos, cada uno tenía su cuadro, ¿sí? Había un producto muy famoso en aquel entonces que llamaba Ericlor, ¿sí? Un producto combinado que era fabuloso, pero era una bomba terrible. Afortunadamente se retiró del mercado el producto, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, también del humano, ¿quién no se acuerda de aquella famosa yodocloridroxiquinoleína que era el enterodioformo, ¿sí? Cloroquina, perdón, que era el enterodioformo en problemas diarreicos que nos lo administraron durante 10 años y después lo retiraron por causar daños severos en columna vertebral y en ojos. O sea, hay muchos detallitos que tenemos que estar más allá para poder entender la forma correcta de completar el tratamiento y de seleccionar el antimicrobiano. Si tenemos cuadros básicos en los hospitales veterinarios, nos va a permitir ir agotando con determinada frecuencia los antimicrobianos y no agotar todos de golpe como está ocurriendo en este momento. Si el día de mañana sale un antibiótico nuevo, al día siguiente todos están usando ese antibiótico. Y obviamente aparece, como en el caso de las fluoroquinolonas, una resistencia en meses, ¿sí?
y entonces resulta que ya no sirven para nada. Entonces, definitivamente, tenemos que pensar en esto, y una cosa bien importante es este punto: establecer un procedimiento interno con nosotros, en nuestro consultorio, nuestra clínica, nuestra granja, para notificarle a la autoridad, decirle: oye, ¿sabes qué? Ya la enrofloxacina aquí no me sirve, en toda esta zona, ¿sí?, del Estado de México ya no sirve ni la amoxicilina, ni la enrofloxacina, entonces vamos a dejarla de usar y usemos otras alternativas o usemos otros antimicrobianos con base en estudios de sensibilidad. Pero obviamente todo esto tiene el objetivo de concientizarnos, de ver lo que realmente estamos haciendo, ¿sí?, con el uso de los antimicrobianos, y ver cuál es mi responsabilidad como técnico o como médico clínico. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas un mal uso de antimicrobianos trae consigo riesgos elevados para la salud pública, ¿sí? Definitivamente hay que distinguir entre un padecimiento que es causado por un virus o por un parásito, ¿sí?, o bien un proceso alérgico, y no estar medicando, porque lejos de ayudar estaríamos perjudicando, ¿sí? Lo ideal sería, como vemos aquí, esta placa de agar con Müller-Hinton en una prueba de sensibilidad, ¿sí? Vemos afortunadamente una gran cantidad de antimicrobianos que pueden ser utilizados, pero hemos visto otras donde prácticamente no hay absolutamente uno que sea o que muestre sensibilidad, ¿sí? Definitivamente estaríamos hablando entonces de microorganismos multiresistentes, que son los que están dándonos problemas en este momento. Recuerden también que los antimicrobianos resultaron de familias. Entonces, si el grupo de macrólidos se hace resistente uno de sus ingredientes, uno de sus componentes, va a ser para todos, ¿sí? O sea, esa es una situación delicada. Una práctica también que también deberá de evaluarse es el no añadir los antimicrobianos en los alimentos. O sea, esta es una situación muy delicada que se tocó ahora en la reunión de CONASA. ¿Por qué? Porque en el caso de los alimentos, ¿sí?, bien sabemos que el animal enfermo no consume en muchas ocasiones alimentos, tiene más afinidad por el agua. Tampoco podemos garantizar una dosificación en miligramos por kilogramo de peso, y entonces no va a comer la dosis que es necesaria para su consumo. Si con problemas, si toma agua, menos va a comer. Y aquí lo que se hace la invitación es a que separemos realmente los animales enfermos y que los mediquemos de manera independiente. Pensar en lo que es la estructuración de una enfermería, ¿sí?, o de un área de cuarentena para animales enfermos, deberá volverse a retomar, ¿sí? Yo vi en un principio de mi actividad pecuaria dentro de la clínica que sí se estaba empezando a hacer esta medida, pero de repente se pierde. ¿Por qué? No sé, nunca lo he sabido, pero realmente sí tenemos que ver ese asunto. Y otro punto que también va muy interesante para los médicos que se encargan de trabajar en los grandes centros comerciales, en lo que son las procesadoras de alimentos, si en ese tipo de establecimientos que venden la carne directamente al público, que hagan un mal uso de los antimicrobianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les adicionan en muchas ocasiones a los alimentos congelados, o bien se agregan junto con otras sustancias de contacto, o sea, de que son empleados como sanitizantes por contacto, superóxidos o peróxidos, y que aparte llevan antibióticos para evitar que se alargue, o más dicho, para evitar que se descompongan y permitir que la vida de anaquel sea más amplia. Entonces, todos los veterinarios sabemos eso, ¿sí? Y cuando trabajamos en un centro de distribución de esta naturaleza, tenemos que tener mucho cuidado y volver a retomar mis conceptos del juramento profesional que yo dije que me iba o que le iba a procurar un alimento sano a las familias. Definitivamente, el eliminar también los antimicrobianos o los despojos de las heces, excretas y demás al campo como un abono, qué bueno, pero lamentablemente van acompañados de muchos antimicrobianos, sobre todo en explotaciones de cerdos, donde se usa una gran cantidad de este tipo de ingredientes. Se ha observado, por ejemplo, que en el caso de las aves ha sido una de las industrias, una de las áreas donde se ha tenido o se ha asimilado más esta responsabilidad y han empezado a usar los antibióticos de manera importante y se han sumado a la bioseguridad. Y eso es bien interesante en esa área que se está viendo en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y que yo espero que en México también se esté manejando. Y nos damos cuenta por los volúmenes
de antimicrobianos que se manejan en las diferentes áreas. ¿Sí? Definitivamente es una situación desalentadora, no es sencilla, yo lo entiendo, pero tenemos que empezar por algo. Y por eso estamos haciendo esta reunión de la Semana de la Concientización, porque tenemos ahora sí que tomar conciencia de la situación. ¿Sí? Tenemos que ver que esto es una urgencia y que debemos de retomar nuestro uso responsable de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecer un tratamiento adecuado al paciente, ¿sí? Un compromiso que tenemos con la salud pública para evitar el desarrollo de cepas resistentes o multiresistentes y lo más importante, darle un uso prudente a los antimicrobianos como única opción. Emplearlos cuando mal realmente se debe. Anteriormente, aquí vemos la gráfica, un ejemplo que se maneja, en el cual hasta hace algunos años todo era sensibilidad para este ingrediente activo, ¿sí? Y en la actualidad todo es resistencia. ¿En qué se puede utilizar este? Y el problema es que si este antimicrobiano se comparte entre el hombre y los animales, olvídense, es un problema gravísimo. ¿Sí? Definitivamente, la función de la capacitación zoosanitaria y asesoría técnica por parte del veterinario implica la promoción de la legislación. Yo sé que este es un tema que a muchos veterinarios no les gusta nada. El de embeberse en las normas oficiales, en la ley federal, en el reglamento, no quieren saber nada de él, pero lamentablemente estamos metidos en él ahorita. Todos los veterinarios tenemos que tener en nuestro consultorio, en nuestro área de trabajo, podría decirse, un catálogo donde está la ley, el reglamento y las normas oficiales y acuerdos que se derivan de mi actividad, por lo menos. Si me dedico a bovinos, tengo todo lo de bovinos. Si me dedico a aves, tengo lo de aves. Y de esta manera tengo ese acervo de normatividad que voy a consultar cuando tenga algún problema. Definitivamente, como lo dijimos, o sea, si nosotros estamos asesorando una empresa de alimentos, pues tenemos que decirle, oye, cuidado, no mezcles más de un ingrediente activo si no cuentas con estudios de compatibilidad. ¿Por qué? Porque vas a causar problemas de resistencia, problemas de sensibilidad para otros microorganismos que no nos interesan ahorita. ¿Sí? Definitivamente, lo que he visto también es que muchos de los asesores, consultores, colegas míos, no se embeben en los desarrollos de las empresas. Hay que buscar integrarse a los grupos de trabajo donde se están desarrollando nuevos productos para dar tu punto de vista técnico y decir, ¿saben qué, señores? Esto yo no lo apruebo. ¿Por qué? Porque no es adecuado. No tenemos estudios de esto, ni de aquello, ni de esto. Otros no lo damos. Oye, pero que es útil, que ha funcionado muy bien. Lamentablemente no me es útil. Entonces, en los campos de investigación, también, o sea, la educación, la academia y la investigación van de la mano. Sí, aquí, obviamente, el promover en los investigadores lo que es, y a los profesores, lo que es la capacitación de sus alumnos utilizando las buenas prácticas clínicas, las buenas prácticas en el uso de medicamentos, eso va a ser muy importante. Venderles el concepto del uso de laboratorio. Oye, tienes una enfermedad, espérate. Si tenemos tiempo, manda a hacer un antibiograma y vamos a aplicar el medicamento preciso para que de esta manera él vaya haciéndose consciente de la resistencia antimicrobiana. Se habla que ¿qué será? Para el 2050, la mortandad por cuestiones de RAM va a ser terrible, va a ser muy alta. ¿Sí? Y el campo de la investigación, ni se diga. Nuestros investigadores lamentablemente se han olvidado de la investigación básica en farmacología. ¿Por qué ya no tenemos algún estudio que se diga evaluación de la eficacia de la ciprofloxacina en el valle de Tehuacán? ¿Sí? Contra el microorganismo fulano, mengano y perengano. ¿O por qué no tenemos un estudio en Sonora sobre la evaluación de amoxicilina en pollo de engorda en la zona fulana? ¿Por qué ya no hay estudios de ese tipo? ¿Dónde quedó esa investigación? Ahora estamos haciendo una investigación que nada tiene que ver con esto. Qué bueno que hay gente que está trabajando sobre la genética de resistencia, eso es fabuloso. Pero nos hace falta volver a la farmacología, a la investigación farmacológica básica. Definitivamente, también tenemos que darle a nuestro país, sí, conocer el entorno, la capacidad de conocer el entorno en base a mapeos, ¿sí? ¿Dónde está resistente el antimicrobiano? Y ver qué medidas va a tomar el gobierno en esos momentos. Esto es muy importante, ¿sí? Pero si no conocemos nada de esto, porque a nadie le interesa, ¿sí? Porque no hemos trabajado sobre esto.
Actualmente se está trabajando en esta parte también. Ya hay algunos estudios junto con la Secretaría de Salud en conjunto para empezar a ver algunos ensayos sobre salmonela, por ejemplo, en aves. Pero ¿por qué solo en aves? Si tenemos prácticamente producción de todo. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, aquí en el caso particular de la meticilina, cómo se ven diferentes entornos en los diferentes países donde se han empezado a hacer algunos ensayos y te espantas de lo que ves. ¿Sí? Es bastante el entorno de resistencia para los microorganismos. ¿Sí? Definitivamente, aquí los médicos responsables que trabajamos para la industria farmacéutica o la industria de los alimentos tenemos también un papel muy importante. Tenemos que promover la legislación y el cumplimiento de las normativas, participar definitivamente en el diseño de nuevos productos y nuevos desarrollos. Hay que revisar empaques, envases, etiquetas, que los productos cumplan conforme a las normas oficiales mexicanas que los aprobaron y que estén adecuadas y comprensibles para el público. Eso es un punto muy interesante. Ahora me llama la atención el nuevo etiquetado de productos para humano. Muy bien, ponen las papas y ponen ahí, ¿sí?, que se usa para 1000 cosas. ¿Sí? Tiene exceso de sodio, tiene exceso de calorías, exceso... Oye, ¿y qué? ¿Y dónde queda la segunda parte? O sea, ¿qué me pasa si hay exceso de sodio? ¿Qué me pasa si hay exceso de grasa? ¿Qué me pasa si hay exceso de glucosa? O sea, esa parte 2, ¿dónde quedó? ¿Sí? Y la otra, ¿por qué permites entonces comercializar eso? O sea, son situaciones muy delicadas, ¿sí? Muy delicadas que en ocasiones no queremos ni tocarlas porque molestan a mucha gente. Pero el revisar empaques, envases es una función nuestra. Hay que revisar periódicamente los movimientos de materias primas, qué está trayendo la empresa, qué está trabajando. Verificar que no utilicen antimicrobianos prohibidos ni materias primas prohibidas. En el caso de los alimentos igual. Hay que elaborar y comercializar solo alimentos medicados que tengan o que usen materias primas reguladas. Revisar empaques es muy importante, verificar los tiempos de retiro. Por lo menos, si no se van a retirar, por lo menos reviso las especificaciones, ¿sí? Y evitar el uso de medicamentos hechos a petición de parte. Esto no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Sobre todo cuando son mezclados. Elabóreme 10 toneladas de un producto que incluya tal y tal. O sea, no podemos. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos estudios que nos permitan hacer eso. Pero es que esto funciona en China. Pues en China funcionará, pero nosotros no podemos hacer esto. ¿Sí? No lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque la inclusión de materias primas antimicrobianas, ¿sí?, tampoco garantizamos que cuando se incluye el antimicrobiano, ya sea el producto que vaya presentado en harina, en pellet, en extruido, ¿sí?, ¿qué pasa en él? Ya metimos el antimicrobiano, él pasó todo a un proceso, ¿sí?, de fabricación, a un proceso metódico, donde hay temperaturas, hay tiempos y hay presiones que pueden hacer variar su efectividad, ¿sí? O bien, si aguanta todo ese proceso, ¿quién ha realizado un aislamiento y una identificación de los agentes que están aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto trae microorganismos que están allí, hasta mesófilos, si ustedes quieren. En el ensacado y en el almacenamiento del producto también, ¿quién ha verificado eso? ¿Cómo está el antimicrobiano ahí? ¿Sirve? ¿Qué pasa con el antimicrobiano que se incluyó aquí? ¿Funciona igual que cuando lo incluyeron acá? ¿Es el mismo? O sea, yo espero que sí, pero ¿y si no? ¿Sí? Si ya no existe, ¿qué pasa? O sea, son situaciones que ya tenemos que estar pensando. Entonces, lo menciona la bibliografía, no lo digo yo. La bibliografía y la referencia internacional menciona que debería de prohibirse en general el uso de antimicrobianos en los alimentos para animales. ¿Sí? Qué situación muy delicada. Definitivamente el uso como promotores de crecimiento ya cayó en México, está prohibido hacer eso. ¿Por qué? Porque son subdosificaciones. Y aquí hay una cosa bien interesante. Nosotros entonces recomendamos utilizar sustitutos, o sea, vamos a utilizar otras medidas como la bioseguridad primero, ¿sí? Unas buenas prácticas de limpieza, de sanitización, el uso de probióticos, que es un punto muy delicado en este momento, el uso de aceites orgánicos o de acidificantes naturales o sintéticos, son recomendados, pero el uso de probióticos es un punto que nuestras autoridades deberán de darle un énfasis particular. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en este momento, si ustedes compran un probiótico en la farmacia humana o en la farmacia veterinaria, anteriormente traía una leyenda que dice no se utilice si está tomando medicamentos, sobre todo antibióticos, ¿sí?, o antimicrobianos. ¿Por qué? Porque son bacterias vivas.
entonces se mueren con el antibiótico. Pero actualmente muchos de esos envases no traen la leyenda. ¿No será que están usando a microorganismos multiresistentes? No sé. Sí. O sea, hay que ver todo esto, pero tenemos que entrar al juego todos. En las plantas de sacrificio, los médicos sanitaristas deberán de solicitarle a sus empresas que se inicien programas para realmente ver los residuos de medicamentos presentes en la carne y no solamente quedarnos con lo que nos dijeron, sino realmente tener los estudios de sensibilidad y ver que son productos inocuos. Obviamente aquí es una bronca terrible con los propietarios de las empresas, pero vamos a vendérselos de una manera diferente. Vamos a presentarles una plática, vamos a invitarlos a que se concienticen y que vean la necesidad de tener esto y de garantizar la inocuidad para nuestros consumidores. El último antimicrobiano se desarrolló hace 25 años. No hay desarrollo de antibióticos nuevos. Se han desarrollado nuevas moléculas, pero derivadas de los que ya existen. Entonces, aquí también tenemos un pendiente, ¿sí? Si no hay antimicrobianos nuevos, ¿qué vamos a usar si nos estamos acabando los que tenemos en la actualidad? Vean, el consumo de antibióticos en la Unión Europea todavía es muy fuerte. Quien ha dejado de usarlos son Noruega, bueno, la península nórdica, ¿sí? Escandinava. Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia, ¿sí? Bueno, Islandia es esta parte, pero aquí tenemos los tres de la península escandinava que han trabajado mucho con esto. Islandia también le permite hacer esto por la ubicación de la isla, ¿sí? Y en este caso, sí vemos, ¿sí?, cómo está el desarrollo del consumo de antimicrobianos y cómo hay países que todavía utilizan una gran cantidad, ¿sí?, de antimicrobianos y que puede aparecer en sus productos de origen animal. En el caso de Estados Unidos, lo vemos, pero el uso para agricultura también se emplean. ¿Para qué? No sé, ¿sí? En mascotas hay un uso intensivo también que ya aparece en la gráfica, en la acuacultura igual. En humanos obviamente es fuerte, pero vean en ganadería cómo estamos, ¿sí? Es un uso terrible el que se da, sobre todo en cerdos y en rumiantes, ¿sí? Entonces, de aquí vemos que tenemos la necesidad, ¿sí?, de participar dentro de esos mandatos internacionales. Esto que estamos comentando, señores, no es de la FES Cuautitlán, no es de Raúl García Tinajero, es un mandato internacional, ¿sí? El hablar de conciencia dentro del uso de antimicrobianos, de su uso prudente, aparece por la OMS, ¿sí?, como un mandato en el cual se manejan 5 objetivos importantes y estamos en el primero apenas, que debemos de lograr una mejora en el conocimiento y difusión de la resistencia antimicrobiana. Debemos después trabajar sobre reforzar la investigación y la vigilancia, reducir la incidencia de infecciones mediante higiene, aquí lo vemos, higiene, prevención y saneamiento, esta es la clave. Utilizar de forma óptima los antimicrobianos, o sea, solamente cuando se requiera. Y trabajar sobre la farmacoresistencia, que es el punto que nos conviene. Entonces, son mandatos internacionales porque están en los diversos planes de acción que estos organismos internacionales nos están dando a conocer. México ya tuvo un acercamiento con la Organización de Estados Americanos y con la OMS y con la OIE en ese sentido para poder iniciar de manera conjunta y multidisciplinaria trabajos sobre la resistencia antimicrobiana. Si la OIE, la FAO han trabajado en esto mucho y han hecho ya manuales donde se manejan situaciones estratégicas. El plan estratégico, un operacional y un plan de monitoreo y evaluación. Todos los países tienen esta información, incluyendo el nuestro. Entonces, nuestro gobierno está comprometido, de tal manera que requiere el apoyo del médico veterinario para poder llevar a cabo esos acuerdos y estas acciones contra la resistencia antimicrobiana. México, obviamente, sí estableció un compromiso mediante un acuerdo porque se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana. Esto lo coordena el doctor Rogelio Estrada del SENASA, ¿sí? Y la gente que estamos de manera externa y que con toda voluntad lo apoyamos en su gestión, se nos hace un tema muy interesante, muy relevante, ¿sí? Y que nos invita a que trabajemos dentro de este GIRAM, ¿sí?, donde participan diferentes secretarías de Estado y diferentes también instancias de salud, entre ellos el SAT, el IMSS, el ISSSTE, todo lo que es el Programa de Desarrollo Social, ¿sí?, y que están abocados a los 5 objetivos que promueve la OIE. Entonces, no estamos ajenos a esto, somos responsables y somos corresponsables
Y por eso este plan estratégico invita a que todo el público entienda esta situación, y más los médicos veterinarios y los médicos humanos que estamos en esto porque somos los que prescribimos los medicamentos. Entonces, los invitamos realmente a que vean estos aspectos, ¿sí? Y que requerimos vigilancia, control, prevención, investigación, formación, comunicación, que son las áreas prioritarias de este plan estratégico. Ya está funcionando en México. Si en cualquier momento en el que se les solicite información, por favor participen en ella. Estamos sobre esto. Requerimos definitivamente que esta resistencia a los antimicrobianos se limite, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos terminar con su empleo. Sabemos que son herramientas terapéuticas muy importantes, son primordiales, ¿sí? Y obviamente, ¿sí?, queremos que se mantengan todavía viables. ¿Por qué? Porque no queremos que al poco tiempo, ¿sí?, tengamos problemas de salud pública y salud animal porque ningún antibiótico funciona. Entonces, aquí ya lo estamos viendo en nuestros propios hospitales, en nuestras propias zonas de trabajo, en clínicas y hospitales veterinarios, y lamentablemente esto de los antimicrobianos no se limita solo a bacterias, sino que en un corto tiempo se están observando también resistencia a los productos antivirales, ¿sí?, y algunos parásitos, que ya lo sabíamos, hay resistencia para garrapaticidas, por ejemplo, ¿sí?, y algunos otros nemátodos. Entonces tenemos que estar conscientes de esta parte. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación como médicos veterinarios. Yo quiero terminar mi plática diciéndoles que la primicia de la resistencia antimicrobiana, por encima de cualquier otro interés, no debe de quedarse solamente en un discurso, sino que debe ser un principio ético proactivo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un juramento profesional y debemos de trabajar de la mano con la sociedad para proveerlo de alimento sano y también promover la salud, ¿sí? Señores, yo les agradezco mucho su atención, ¿sí? Contamos con ustedes, ya sabemos, el médico veterinario tal vez una de las profesiones que tiene mayor arraigo, mayor unión para atender asuntos sanitarios. Y lo hemos visto en el control de las enfermedades que han azotado de manera episódica al país, cómo hemos enfrentado este tipo de situaciones y hemos salido adelante. En este caso, el problema de los antimicrobianos se está constituyendo en una situación grave. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto lo atendemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Me da mucho gusto verlo virtualmente ahora bajo estas condiciones. Definitivamente es un tema que lleva muchos años en la agenda de la medicina veterinaria, por supuesto, y que tanto las organizaciones gubernamentales como las organizaciones gremiales, la academia, las escuelas, las facultades, en fin, todos estamos yendo hacia la misma dirección en torno a este tema. Muchas gracias, doctor. Voy a dar lectura a algunos comentarios que han dado con respecto a su participación, a esta excelente charla que el día de hoy nos ha dejado y que además nos ha hecho reflexionar en torno a ello. Una primera pregunta, que es algo también que ha sido muy cuestionado, digamos, en cuanto a la propia naturaleza de los organismos acuáticos. La pregunta es, ¿cuál es la mejor recomendación para poder realizar medicación en las granjas acuícolas? Hijo, es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo la fortuna de tener el contacto, vamos, en la Organización Mundial de la Salud respecto del uso de antibióticos. Y ellos, si el doctor García Acevedo, me comenta que de acuerdo a lo que se ve a nivel mundial, no deberían de utilizarse los antibióticos en la crianza, en la explotación de organismos acuáticos. Lo que debería de buscarse tal vez es el saneamiento de las aguas. O sea, lamentablemente las mismas albercas que le llaman ellos, o bien las granjas que están en los esteros, no permiten la movilización del agua en muchas ocasiones y se queda un agua como estancada de repente. O sea, el hecho de que se les permita dentro de estas jaulas o de estas áreas de contención el movimiento del agua sanearía bastante este tipo de situaciones o de enfermedades. Es como todo, en los peces y en los camarones se han presentado padecimientos que anteriormente ni se veían. ¿Por qué? Porque la enfermedad siempre va a ocurrir con el hacinamiento de los animales. Entonces,
la mejor manera deberíamos no usarlos, pero si se van a usar, que por lo menos sean prescritos, ¿sí? Con aislamientos plenos, identificados y con pruebas de sensibilidad, ¿sí? Aquí lo interesante es la forma de medicarlos, la lixiviación, o sea, el hecho de que mediquemos el alimento, la compactación del pellet, la dureza del pellet, el bajar y que tratar de que el camarón o el pez lo capte antes de que llegue al sedimento, eso sería lo interesante, pero no hay una ley donde diga de tal a tal tiempo es cuando puede consumirlo. O sea, el pez no va a consumir cuando nosotros queramos, va a consumir cuando tiene hambre, ¿sí? O el camarón. Entonces, es una pregunta difícil. Yo espero que la gente que escuchó la plática y que esté embebida en esto realmente escriba algo al respecto, ¿sí? Y que nos dé su opinión, porque en Ecuador, por ejemplo, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Chile, con la crianza de salmón, se ha limitado muchísimo el uso de antimicrobianos. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que también se me hace muy interesante porque es algo que sucede hasta en cuestiones de medicina humana. Pregunta Marco Muñoz, ¿cuál es su opinión con respecto al uso profiláctico postquirúrgico de antibióticos? Es que no puede haber, o sea, es lo que decíamos al principio, o sea, no puede haber un uso profiláctico. Si el antibiótico es para tratar, ¿sí? Para tratar enfermedades, para tratar padecimientos. El uso profiláctico a mí se me hace como que hicieron malas prácticas de cirugía, ¿sí? O sea, yo no debería, en el caso de humanos, solamente que sea una cuestión intestinal o una cuestión delicada de exposición masiva de órganos y tejidos, se medica, pero en la mayoría de los casos tratan de no evitar antimicrobianos. En el caso de animales, por su condición, porque se van a lamer, porque se quitan los puntos, porque se echan en suelo sucio y demás, mucha gente los usa como preventivos, pero definitivamente yo no estoy de acuerdo. Deberíamos hacer una cirugía mejor, vamos, ¿sí? Y tratar de que mediante medidas de saneamiento pudiéramos evitar la contaminación de las heridas, usando algunos arneses o utilizando medidas que impidan que el animal se lama, se quite puntos o se eche en un suelo exageradamente sucio, ¿sí? Pero en lo personal, yo recomendaría no usarlos como preventivos, ¿sí? Porque ¿de qué se va a infectar? O sea, de algo que está en el suelo, que está en el medio ambiente, ¿sí? Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta de Javier Reina desde Sonora. Pregunta, ¿cuál es el reto de las organizaciones mundiales encargadas de la salud para atender esta problemática? El gran reto que yo veo ahora es qué hacer. O sea, a ver, ya identifiqué yo, ¿sí? La resistencia en mi país, ya tengo un mapeo de resistencia contra, ahorita están, por ejemplo, trabajos contra neomicina, contra colistina precisamente en los países nórdicos, que fue el último ensayo que se hizo. Se retiró 4 años, por ejemplo, la colistina del mercado, y después de 4 años se volvió a regresar y se observó que ya había sensibilidad. Entonces, no sé, el principal reto es eso, saber qué vamos a hacer una vez que identifiquemos, ¿sí? Y que mapeemos los países en cuanto a resistencia. Aquí en México, no sé si el doctor Rogelio Estrada ya tenga pensada alguna estrategia de qué es lo que vamos a hacer, pero estamos en un inicio nosotros apenas de esta parte, estamos informando, ¿sí? Ahora el problema es, ¿qué va a pasar cuando ya tengamos el mapeo de resistencia? ¿Qué tal si en Sonora ya no funciona la amoxicilina? Bueno, pues la retiramos de Sonora o ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? O sea, esto es lo interesante, saber en nuestras 32 entidades, ¿sí? Cuál funciona y cuál no funciona. Es un trabajo terriblemente amplio. Y aquí, si no notificamos resistencia a los médicos en ejercicio, menos vamos a saber. Entonces, yo creo que el reto para la Organización Mundial de la Salud es continuar con la difusión y con base a la experiencia en países de primer nivel, como los países nórdicos, como Nueva Zelanda, como en Japón, ¿sí? Tomar las medidas que estén haciéndose allá y aplicarlas en tus países dentro de tus posibilidades, poco a poco. Gracias, doctor Raúl. Vamos a cerrar ya con esta última pregunta y la voy a generar en torno a diferentes comentarios que ha habido durante toda la charla y evidentemente está derivada de lo que sucede en la realidad de nuestro país, de que existen forrajeras que venden indiscriminadamente antimicrobianos, por supuesto algunos otros profesionales que no son afines a la salud y que no tienen formación médica veterinaria que también prescriben y que trabajan en unidades de producción pecuaria.
Obviamente existe una regulación en torno a esto con las normas oficiales mexicanas. Algo, doctor, que nos pueda comentar en cómo podemos combatir esto, cómo podemos ir cerrando un poco más las filas en torno a esta problemática que sucede. Pero es interesante la pregunta, mira, pero el ejemplo es básico. En medicina humana esto se veía imposible. La venta exclusivamente con receta y actualmente ya se hace. O sea, solamente algunos estados de la República y en zonas muy alejadas de la provincia mexicana se puede conseguir antibióticos sin receta médica. Y eso te lo digo porque yo lo he hecho, lamentablemente, hasta yo lo he hecho estando en algún lugar muy alejado, ¿sí? Pero yo creo que el empleo de la receta médica, hacerlos conscientes de su uso, de su responsabilidad y lo que es la importancia de su empleo, va a empezar a limitar esto. Y también aquí lamentablemente estamos acostumbrados a que si no me sancionan, pues yo lo sigo haciendo. Nos hace falta vigilancia. ¿Sí? La vigilancia por parte de la autoridad para ver que realmente los establecimientos estén cumpliendo esa parte. Lamentablemente en México, como lo mencionan, hay diferentes establecimientos. No solamente son distribuidoras o farmacias veterinarias, sino que hay lo que le llamamos nosotros changarros, ¿sí? Donde puedes conseguir 1000 cosas, incluyendo medicamentos. Entonces, son ¿cómo se podría decir? Unidades no controlables, no controladas. Si nuestra república afortunadamente es muy grande, muy vasta. Y, por ejemplo, yo quiero pensar en la sierra de Oaxaca, o en la sierra de Sinaloa, o en la selva de acá de Veracruz, en un lugar recóndito, pues, ¿qué van a hacer? ¿No? O sea, son preguntas difíciles. Pero yo creo que en el caso de las áreas donde exista un veterinario y el veterinario esté atento a su zona de trabajo, debe de empezarse a usar y a fomentar el empleo de la receta médica. Pero si nosotros mismos somos los que compramos los medicamentos sin mi receta, estamos promoviendo la venta indebida y el mal uso de los productos. Definitivamente, el hecho de que tú llegues con una receta médica quiere decir que fue dada por un veterinario, ¿sí? Porque viene un número de cédula profesional. Actualmente solamente se ha hecho esto un poco más intenso en lo que son las recetas médicas cuantificadas, las que están foliadas y que se venden solamente para el grupo 1. De ahí la propuesta del Comité 19 de que todos los antibióticos pasen a ser del grupo 1, para que realmente se trabaje con recetas controladas y que solamente puedan ser prescritas por médicos que tengan esas recetas controladas y no por cualquier médico. O sea, eso es lo que está pasando en México realmente. Yo espero que se continúe así, pero tienen que mandar a hacer sus recetas. Tenemos que lograr que la autoridad acepte la propuesta del Comité 19 para que se pasen al grupo 1 y que tengamos un control más intenso. Y definitivamente, sí, el contar con esquemas de tratamientos en las diferentes áreas de trabajo va a ser importante. Mientras sigamos usando de manera indiscriminada, ¿sí?, los productos, pues va a ser terrible. Yo les comentaba lo del complejo y los complejos agroindustriales que hay en México, sea Calamanda, sea Tizayuca, sea la Laguna. Sí, lamentablemente los grupos de médicos que trabajan ahí, cada quien trabaja sus antibióticos. Y esto no debería de ser. Sí, deberíamos de trabajar de una manera uniforme, homologada, para no agotar todas nuestras baterías de un solo golpe. De acuerdo, sin duda es un tema que tiene que ser tratado de diferentes enfoques. Todos tenemos un nivel de responsabilidad como usuarios, como médicos, como industria. Al final debemos todos de caminar hacia el mismo lado. Doctor Raúl, nos da mucho gusto que haya participado con nosotros. Esperamos no sea la última vez. Gracias por compartirnos toda su experiencia en torno a esto. Sin duda, un gran experto que además, como bien lo ha mencionado durante su participación, forma parte del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, el CONASA, el Comité 19 de Productos Químico-Farmacéuticos, donde además de usted, grandes expertos en el área han estado analizando y generando recomendaciones en torno a este tema y definitivamente algunos otros que tienen que ver con estos productos. Doctor, hay muchos saludos por parte de sus exalumnos, de alumnos de la FES Cuautitlán, muchos colegas en todo el país, hay algunos colegas de Perú, de Guatemala, El Salvador. Doctor, muchas gracias por esta magnífica charla y esperamos que lo podamos ver en una siguiente ocasión. Les agradezco mucho, que tengan buena tarde y saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por seguirnos en la transmisión. Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Hasta luego. Gracias, hasta luego.